que un día Ig despierta un poco perdido, y cuando sale de su casa, ve a un montón de gente acusándolo de ser el asesino de su novia Mary. Ig decide reunirse con su familia, y vemos que ellos también dudan de su inocencia, por lo que Ig se molesta. Intentan consolarlo su hermano Terry y su mejor amigo Lee, quien también es su abogado. En la noche vemos un grupo de personas, que fueron al lugar donde se encontró el cuerpo de Mary. Ellos empiezan a rezar por su alma y le llevan algunas ofrendas. Pero Ig estaba escondido escuchando, y cuando todos se van, él decide salir a destruir las ofrendas, ya que le parecía que eran innecesarias. Tranquilo, hombre, tranquilo. Al día siguiente Ig despierta, y se da cuenta de que le están empezando a crecer unos cuernos en la frente. Sus cuernos siguieron creciendo, y después Ig descubrió que esos cuernos tenían poderes, ya que hacían que las personas que lo rodeaban mostraran su lado malo y revelaran sus secretos más oscuros. Ig se empezó a preocupar, por lo que decidió ir al hospital para que le quitaran los cuernos. Y mientras estaba bajo el efecto de la anestesia, empezó a recordar el día en que conoció a Mary. Ambos estaban en la iglesia, y Mary utilizó un collar con una cruz para reflejar la luz del sol y llamar la atención de Ig. Cuando Mary se marchó, Ig se dio cuenta de que ella había dejado su collar en la silla, así que lo recogió para entregárselo unos días después. Y así se conocieron y se volvieron buenos amiguis. Una tarde, Ig la llevó a una casa del árbol. Estando ahí, Mary le confesó que ella había dejado su collar en la iglesia intencionalmente, para que Ig lo encontrara y tuvieran una excusa para conocerse. Después de esto, Mary le dio un besito. Pasó el tiempo, y vemos que se volvieron novios y siguieron estando juntos. ¡Ay, qué bonito! Cuando pasó el efecto de la anestesia, Ig despertó y vio que no habían podido quitarle los cuernos. Desesperado fue a buscar a su mejor amigo Lee para pedirle ayuda. Pero por alguna razón, Lee era el único que no podía ver los cuernos de Ig, además de que no le afectaba su poder. Encuentro esto misterioso. Así que Ig fue con sus padres, y ellos sí podían ver sus cuernos, y también se veían influenciados por su efecto. Por lo que su madre empezó a confesarle sus secretos, diciéndole que no quería que fuera su hijo. Ig va a hablar con su padre, quien también le confiesa sus secretos, y le dice que en realidad no cree que él sea inocente, sino que piensa que es culpable de lo que le pasó a Mary. Ahora que Ig se dio cuenta del poder que tenían sus cuernos, decidió usarlos a su favor para resolver el crimen y demostrar su inocencia. Ig empieza a buscar pistas y encuentra un anillo. Así que empieza a recordar que el último día que vio a Mary, se reunieron en una cafetería, y él estaba muy nervioso ya que iba a pedirle matrimonio. Sin embargo, antes de que pudiera decirle algo, ella decidió terminar con él, diciéndole que ya no lo amaba. Y luego se fue del lugar. Y esa fue la última vez que la vio, ya que al día siguiente la policía lo empezó a buscar para interrogarlo por el crimen. Vemos que Ig va con su hermano para hablar con él, y debido al poder de sus cuernos, termina enterándose de que su hermano había recogido a Mary en su auto la noche que ella falleció. Ig se molesta con su hermano por haber ocultado esta información, así que empieza a golpearlo. En un momento lo toma por el cuello, y con su poder logra entrar a sus recuerdos. Así que descubre que esa noche, su hermano iba con Mary en su auto, y gracias a que estaba borracho, intentó sobrepasarse con ella. Debido a esto, Mary se bajó del auto, y se dirigió al bosque sola. Y lo siguiente que Terry recordaba, era despertarse junto a una piedra ensangrentada. Así que fue al bosque a buscar a Mary, y encontró su cuerpo sin vida. Terry se puso muy nervioso, y decidió deshacerse de la evidencia, y no contarle a nadie sobre lo que había pasado. Me da asco. Ig se pone refurioso después de haber visto los recuerdos de su hermano, y lo sigue golpeando. Hasta que en un momento llega la policía y se lo llevan. Al día siguiente vemos que su amigo Lee lo ayudó a salir de prisión. Pero de repente Ig se da cuenta de que Lee llevaba el collar de Mary. Y con esto Ig se convence de que su amigo era el amante de Mary, y que por eso le había terminado. Lee solo le dijo que habían cosas que Mary nunca le contó. Ig se fue indignado y molesto del lugar. Ig estaba bastante frustrado porque había sido traicionado por su familia y sus amigos, por lo que intentó quitarse los cuernos a la fuerza, debido a que se estaba llenando de ira. Pero entonces empezaron a aparecer unas serpientes que parecían obedecerlo, así que Ig decidió ir a vengarse de todos los que le habían dado la espalda. Primero va con su hermano, y le dice que lo odia por no haberlo defendido cuando todos lo acusaban de ser el culpable del crimen.
Su hermano le dice que no había querido decir nada, ya que lo hubieran culpado de ser el asesino. Pero Ig estaba lleno de ira, así que lo obligó a llenarse de sustancias dañinas para el cerebro, con el objetivo de hacerlo sufrir. Después de esto decidió ir por el amante de Mary, es decir, su amigo Lee. Ig empezó a atacarlo, y luego le quitó el collar de Mary. Ahora Lee podía ver los cuernos de Ig, y no tenía defensa contra sus poderes. Así que Ig lo tomó del cuello, y logró entrar a sus recuerdos. Y aquí conocemos lo que realmente ocurrió. Mary era amiga de Lee, y le dijo que presentía que Ig quería pedirle matrimonio. Pero le confiesa que ella no podía casarse con él, debido a situaciones personales. Así que Mary le dijo que después le explicaría todo. Nos enteramos de que Lee estaba bastante obsesionado con Mary, y la siguió en la noche, luego de ver que se había bajado del auto de Terry. Lee había malinterpretado las cosas, y pensaba que Mary estaba enamorada de él, y que por eso había terminado con Ig. Pero Mary le dice que está equivocado, ya que ella está muy enamorada de Ig. Al ver esto, Ig se emociona, ya que se dio cuenta de que Mary no tenía amante, y que nunca lo había dejado de amar. Pero Lee aprovechó el descuido de Ig, y tomó una cadena para empezar a golpearlo. Lee estaba bajo el poder de los cuernos, por lo que empezó a confesar lo que pasó después. Resulta que Lee, al ver que Mary lo había rechazado, decidió hacerle cosas cochinas contra su voluntad, y como Mary seguía resistiéndose, Lee tomó una piedra y la golpeó tan fuerte que le quitó la vida. Luego fue al auto de Terry, y dejó la piedra en su mano para inculparlo. Vemos que Lee había logrado derrotar a Ig, así que lo subió a su auto, y lo empezó a rociar con gasolina. Lee le dijo que le diría a la prensa que Ig le había confesado su crimen, y que después se había quitado la vida por el sentimiento de culpa. Luego le prende fuego, y lanza el auto al agua. Y la película podría haber acabado ahí, pero entonces vemos que Ig había logrado sobrevivir gracias a sus poderes. Así que ahora que sabe la verdad, decidió ir a buscar al padre de Mary para decirle que conocía al verdadero asesino de su hija. El padre de Mary siente que puede confiar en él, así que lo invita adentro para hablar. Van a la habitación de Mary, y el hombre le entrega a Ig una llave, la cual Mary había guardado para entregársela cuando fuera el momento indicado. Ig le devuelve al padre de Mary el collar de su hija, pero él le dice que se lo quede, para que siempre tenga la protección de Mary consigo. Entonces Ig se pone el collar de Mary, y vemos que este anulaba sus poderes, y le quitaba los cuernos. Luego Ig se dirigió al bosque para ir a la casa del árbol, y utilizó la llave que le habían dado, para sacar una caja que guardaban junto a Mary. Al abrirla, encontró una carta que Mary le había dejado, en donde decía lo mucho que lo amaba, y le confesaba que no podía casarse con él, debido a que tenía cáncer terminal, y no quería que él sufriera al verla padecer de esta enfermedad que acabaría con su vida pronto. Ahora Ig entendía todo, y sabía lo que tenía que hacer. Así que fue a visitar a su hermano que estaba hospitalizado, y le pidió que cuidara de sus padres, ya que él iría a vengarse de la persona que había acabado con la vida de Mary. Luego Ig va a buscar a Lee, quien no recordaba nada de lo sucedido anteriormente, ya que estaba bajo el efecto de los cuernos. Así que Ig lo lleva hasta el lugar donde murió Mary, y luego intenta hacer que confiese su crimen, para darle la oportunidad de redimirse. Pero en eso aparecen Terry y el padre de Mary con un arma. Y Lee, en vez de confesar su crimen, decide robarle el arma al padre de Mary, y luego procede
procede a dispararle a él y a Terry. Ahora Lee tiene el control de la situación, por lo que Ike se da cuenta de que la única forma de ganar es utilizando sus poderes. Así que se quita el collar de Mary y empieza a transformarse en el mismísimo Señor de las Tinieblas. Ike primero intenta razonar con Lee, pero este aprovecha para tomar un tridente y herirlo. Cuando Ike se da cuenta de que Lee no va a cambiar, decide utilizar las serpientes para acabar con su vida. Sin embargo, Ike también había resultado bastante herido, por lo que empezó a sentirse mal y finalmente murió en brazos de su hermano Terry. De esta forma, Ike purificó su alma y fue trasladado a otro lugar, donde se reencontró con su amada Mary y fueron felices por la eternidad.